Buenas noches, buenos días, a cualquier hora que estés escuchando pues o viendo la señal de la bodega UIO, un espacio netamente diseñado para dialogar sobre lo que nos apasiona, la música en general. Como saben, este espacio, este programa es sobre bandas y sus iconic albums, siempre con invitados muy especiales. Para iniciar este tercer podcast, tengo el gran agrado de contar con Edgar Castellanos, músico, diseñador gráfico y fundador de la banda de culto Mamá Vudú y muchos otros proyectos más, y ahora amigo de la bodega UIO. Hola Edgar Castellanos, te doy la bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco? Es un gusto siempre poder compartir estos espacios dedicados a la música, así que yo muy contento de participar. Como siempre, aquí acompañado de mi amigo Andrés Iván, el que tiene, por cierto, se está haciendo una de las mejores colecciones de death metal en vinil, increíble, espectacular. ¿Qué más, Iván? ¿Qué tal? Qué gusto, Franco. Edgar, bienvenido. Realmente es un gusto para nosotros, para este espacio que tenemos, ¿no? Con gente tan especial, invitados como tú, persona que conoce mucho de la música, pues, y como siempre, nuestro afán es generar una conversación interesante y, por supuesto, aprender de gente que sabe mucho como tú. Bienvenido, Edgar. Gracias, Franco. Como siempre digo, pues nosotros no somos los dueños de la verdad, pero lo que sí sabemos es un poco de música y pues esto es lo que estamos listos para compartir con todos ustedes. Voy a comenzar con un dato técnico que nos dará la pauta para empezar este muy interesante conversatorio con nuestro querido amigo Edgar. Depeche Mode, banda británica de música electrónica formada en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y Dave Gahan. Tras su álbum Speak and Spell en 1981, Clarke deja el grupo y forma su proyecto Erasure, y fue sustituido por Alan Wilder, quien permaneció en la banda hasta 1995. Desde ese entonces, Gahan, Gore y Fletcher han continuado el proyecto como un trío. Edgar, te quiero preguntar, ¿cómo se formó la banda para ti? ¿Cómo fue el inicio de Depeche Mode? Es interesante porque, interesante porque es Depeche Mode también, ¿no? Pero creo que se forma como muchas bandas en esos años, en Inglaterra especialmente, en un ambiente muy creativo donde todavía dentro de los mismos colegios y escuelas y barrios existían espacios donde los chicos de la clase obrera se reunían y normalmente se ponían a tocar. Ellos inicialmente empiezan con sus pequeños grupos colegiales. Me parece que por ahí había un dúo que hicieron acústico, por ahí hacían otras cosas ya más rock, con guitarras eléctricas, pero en general eran bandas chiquitas, como experimentando con el rock, ya influenciadas por algunas cosas interesantes como el rockabilly norteamericano hasta los inicios del New Wave, es decir, más bien el glam rock inglés y ese tipo de cosas, ¿no? Es interesante en el aspecto que a finales de los años 70 aparece la revista electrónica popular, que era como una revista paralela a Mecánica Popular, y en esa revista llegaban a veces sets o kits más bien para que la gente pudiera armarse sus propios teclados, ¿no? En ese circuitos y armaban sus cositas inicialmente de sintetizadores. Obviamente era una cosa muy básica en esos años,
y se sabe que muchos chicos empezaron así a interesarse por la música electrónica. Pensemos también que el rock dominaba la escena y el teclado en general era un poco mal visto por el ámbito rockero. Era sobre todo cuando empiezan a aparecer los sintetizadores y más tarde el sampler y las cajas de ritmo, empiezan a ser tachados como de instrumentos que falseaban la música, ¿no? Que les daban haciendo a los músicos la música. En ese tiempo en Inglaterra, ¿verdad? ¿Qué música se estaba dando? Ya era como los comienzos de la música bailable que dio a luz como muchas bandas como los Happy Mondays y cosas así. Todavía no, a finales de los 70 estaba en apogeo el glam rock, el pop, y por ahí destacaba de vez en cuando algo de la música norteamericana, de música disco y cosas así, que estaban de moda. Pero el glam rock era como la última gran ola británica, un poco contestataria, pues reivindicaba ciertas estéticas novedosas, por decirlo de alguna manera, relacionadas con la ambigüedad sexual, con los mensajes ambiguos, un poco como que eran predecesores o vaticinaban lo que luego iba a ser el punk rock. Entonces yo en este ámbito es donde empieza a madurar la idea de Depeche Mode. Pasan algunos experimentos musicales, había una banda que hicieron un dúo, me parece que hace Martin Gore, que se llama No Romance in China. Había otra banda que hicieron por ahí que se llama French Look, cosas así, ¿no? La banda Composition of Sound también. Exactamente, eso hace creo que Martin Gore con Vincent Fletcher, me parece, bueno, con Fletcher, tienes razón. La cosa es que en este ámbito creativo y ingenuo todavía, por ahí le conocen cantando en uno de estos salones, pues los chicos, más que nada a socializar, ¿no? Le conocen a David Graham, precisamente cantando una canción de David Bowie, que es Heroes. Y le oyen cantar. Él como era muy histriónico desde la adolescencia, incluso solo más por molestar que por otra cosa, ¿no? Como diríamos aquí. Pero se enganchan ellos y le invitan a formar, y él pone el nombre de la banda, que es Depeche Mode, porque había estado viendo una revista de moda francesa, y la traducción más o menos les inquietaba, porque era como así algo como moda pasajera, o moda despachada, más o menos la traducción literal. Y les gustó ese nombre, y aparece la banda, y empiezan a hacer sus canciones muy influenciados por esta música que es melódica, pero a la vez es como un poco dramática, ¿no? Del glam rock inglés. Pero era, o sea, lo que tengo entendido que y los comienzos es más como una banda de pop. Claro. Obviamente usando la electrónica, que era su base fundamental. Lo que pasa es que Vincent Clarke, él era muy amante del pop. Él era como que el romántico del pop. Pensemos que había mucha influencia en Inglaterra de todas las bandas y agrupaciones pop que venían de los años 60 de Estados Unidos. Mucho que tenían que ver con estos grupos corales que cantaban soul y que tenían estas armonías increíbles y que eran como bandas de chicos también que yo pienso que había una identificación con el ámbito obrero, ¿no? La gente de color en Estados Unidos con su drama social, y yo creo que siempre se reflejó un poco con los dramas, o se identificaron con los dramas de la clase obrera británica, ¿no? Pensemos que de ahí parte todo mucho de la migración, etcétera. Aparecen los nuevos ritmos desde el punk rock hasta el reggae, aparecen en estos ámbitos, ¿no? Entonces muy influenciados por este pop incluso femenino, por decirlo de alguna manera, de estos grupos corales de chicas, de esas grandes canciones pop producidas, por ejemplo, por Phil Spector, ese tipo de canciones increíbles. Vincent Clarke era muy fan de esto, entonces él tenía esa habilidad casi innata
de hacer una melodía pop pegadiza que entraba por todos los lados y no podía zafarte, ¿no? Claro, inclusive eso lo siguió haciendo con su banda Erasure, ¿no? Es una banda que ha tenido bastantes hits también. Y Yazoo, no te olvides de la banda Yazoo, que increíble, una banda pop increíble, pero aún así tenía como este halo, ¿no? Esta cosa británica, diría yo, de un poco como dramática, como nostálgica, triste, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, sí. Sigue. No, que desde luego a inicios de la banda empiezan a usar los sintetizadores, más por un tema económico, imagínate, porque compras una guitarra eléctrica buena, o con un amplificador, etcétera, para estos chicos de clase obrera era mucho más costoso que comprarse un teclado de segunda mano que muchos rockeros estaban desechando. Imagínate que habían bandas que se forman comprándose los desechos tecnológicos de bandas del rock progresivo inglés como Yes, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd incluso, que después de cada gira remataban sus equipos, y muchas de estas bandas chamas compraban esos teclados viejos porque eran más baratos y más prácticos de usar. Entonces es interesante cómo aparece todo esto de la música electrónica, porque ahí nace realmente, ¿no? Claro, o sea, Depeche Mode podría decirse que sus letras no fueron muy contestatarias, ¿no? Más creo que fue en la banda más un sentir que un mensaje directo de reclamo hacia las autoridades. ¿Qué dices tú? Yo creo que inicialmente, como cualquier banda adolescente, tenía un montón de cosas mezcladas, ¿no? No quiero decir confusiones, pero claro, o sea, había por un lado el aspecto romántico, esa necesidad de hablar de ciertas cosas íntimas, y a la vez tratar de decir cosas también un poco interesantes, porque yo pienso que también dentro del ámbito de la cultura inglesa, especialmente la música, ha habido una influencia literaria interesante desde siempre, y vamos viendo que todas las bandas que aparecen de esta nueva ola, una de las cosas que les caracteriza en el New Wave y el post-punk es las letras, ¿no? Un poco más elaboradas, sofisticadas, oscuras o profundas, que permiten también crear un concepto alrededor de esto, ¿no? Y yo pienso que Depeche Mode estaban buscando ese camino y lo logran, y yo creo que obviamente después de que sale Vincent Clair, depura un poco más su sonido y deja un poco las melodías pop y se mete más un poco más en la oscuridad, por decirlo de alguna manera. Claro, según el documental de la historia del rock de la BBC de Londres, son los padres del rock electrónico. Está considerado uno de los mejores exponentes del género, y de acuerdo con el Sunday Telegraph, es uno de los más grandes grupos de pop británico de todos los tiempos. ¿Sí clasifica como un grupo de pop? Yo creo que sí, porque imagínate, precisamente a raíz del éxito del Violator, el Violator permite que entre a las listas de Billboard de una, lo que no había pasado con los anteriores discos de Depeche Mode, a pesar que el disco anterior, no me acuerdo, no sé si es el Music for the Masses, ya había sido muy conocido, había sido ya muy, sobre todo en Estados Unidos, ya hacen la gira del 101, que termina siendo el 101, ¿no? Una gira en Estados Unidos que durante la gira va creciendo el fenómeno de Depeche Mode, pero aún así todavía no llegan como a una masividad que les permite iniciar con el Violator precisamente, y yo pienso que por ese lado es una de las cumbres de la música popular en inglés, y desde luego eso no les exime también de ser un gran disco o una gran banda de rock, a la vez una gran banda de música electrónica. Entonces tienen todos esos atributos que son también impresionantes. Edgar, ¿cómo le ves tú a la evolución de Depeche Mode a lo largo del tiempo? De pronto, este álbum icónico que es Violator marcó un antes, un después en toda la generación musical que crearon Depeche Mode,
¿Cómo le puedes ver? ¿Cómo le analizas desde ese punto de vista? Pienso yo que es envidiable, diría yo, para una banda de estas características, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Pienso que es una evolución coherente, incluso en su primer disco que tenía todas estas melodías pop, todavía, o mejor dicho, ya se sentía que tenían una cierta profundidad, y cuando sale Clark de la banda y queda, digamos que el compositor principal, ya me confundo los nombres, Martin Gore, pienso que va subiendo cada vez más, ¿no? Se permiten encajar con un montón de estilos que van desde el soul hasta el blues, el mismo rock and roll, toda la cuestión melódica, dark, que tenían ellos también, el uso de la tecnología, el uso de los instrumentos habituales de una banda de rock. Pienso que todo eso les va dando como una carrera bastante coherente, y a la vez van consiguiendo ciertas cosas, ¿no? Como te digo, desde el inicio van fichando con las disqueras, van aumentando su base de fans, van creando estas composiciones y estos conceptos que si bien no podríamos decir como que son políticos, contestatarios, pero empiezan a decir cosas, ¿no? Empiezan a elevar la lírica a ciertos niveles, y desde luego acompañado con una música muy bien hecha, obviamente con siempre ayudados con algunos productores que siempre les ayudaron, pero también ellos aprendiendo a usar la tecnología, las máquinas, y usando las herramientas habituales de una banda de rock. Excelente. Violator es un álbum electrónico más clásico que Music for the Masses, diría yo. Ellos son una banda electrónica que usan guitarras. No es una banda de rock que usa electrónica. Entonces creo que cuando esto les quedó claro, pues fue cuando comenzaron a evolucionar haciendo ya esos claros statements que van haciendo durante todos los años, ¿no? Claro que sí. El asunto también es que, más allá de eso, porque ahí podemos ver cómo lo que llamamos música electrónica ahora más tiene que ver con el uso de la tecnología que con los conceptos artísticos o creativos, ¿no? Porque en el caso de Depeche Mode podemos ver que hay canciones que están hechas como una banda pop de soul o de rock, y tenían todas estas aditamentos, pero desde luego el rato de pasarles a la composición, o sea, pues yo te digo, o sea, para mí cuando yo era adolescente fue tal vez de la primera forma de componer que aprendí fue de Depeche Mode, la forma de utilizar la tecnología, la forma de utilizar las secuencias de acordes, y sobre eso crear las melodías. Entonces pienso que esa es una característica muy especial de ellos también, de que sabían absorber o reutilizar sus influencias de una manera muy elegante. O sea, no era como que decías, mira, es una banda, como tú dices, no, es una banda de rock que toca con sintetizadores. No, tenían asumían sus influencias y las disponían de una manera súper, hasta ahora, ¿no? Aunque ahora ya, digamos que han perdido el factor sorpresa de una manera, pero estamos hablando durante hasta los finales de los años 90, tienen una evolución muy fuerte, muy coherente, cargados de un montón de sutilidades y a la vez de drama, ¿no? También dentro de su historia. Ya para adentrarnos en esta belleza de disco, tú también tienes tus juguetes por ahí, ¿verdad? Tengo el ecuatoriano, ¿no? Este es el gringo y este es el ecuatoriano. Claro, este es del año 90. ¿Y lo tienes desde el año 90? Claro. Este es un regalo de un obsequio de mi padre. Por ahí, cuando yo estaba justo... Es que una cosa que mucha gente no sabe es que mi primera banda de colegio, donde medio empecé a cantar, medio empecé a tocar la guitarra, era una banda de sintetizadores. Usábamos teclados, eran 2 tecladistas, yo cantaba y había un baterista. Entonces, los formatos de ese tipo nos encantaban, como el de Depeche Mode. En ese aspecto, por ejemplo, en esa época, Los Prisioneros salieron ya con ese formato electrónico.
Entonces Claro. decíamos, nosotros también podemos hacer algo parecido. Entonces yo andaba metido en esto de oír música, siempre me gustó, ¿no? Que el uso de la tecnología. Creo que porque yo era muy vago para aprender a tocar un instrumento de otro tipo, así como un instrumento más acústico, me costaba mucho trabajo, me cuesta hasta ahora mucho trabajo. Y los teclados siempre fueron como, si no fácil, por lo menos tenían efectos más rápidos, ¿no? Entonces, yo tenía unos tecladitos, mis amigos tenían otros y más o menos jugábamos con eso. ¿Y cómo se llamaba la banda? Nunca llegó a tener un nombre, hicimos unas cuantas presentaciones ahí, pero eran unas cosas así, tocábamos canciones de Depeche Mode, de Los Prisioneros, de Soda Stereo, qué sé yo, cosas así, de la época. Claro, mi padre cuando salió este disco, lo que pasa es que mi padre era dueño de una radio en esa época. Y a veces venía con un lote de discos de promoción y te decía, estos discos no voy a pasar en la radio. Pues te interesan, y yo ahí escogía y venga lo que tenía ahí. Claro. Pero, claro, pero según lo que me acuerdo, este Depeche Mode, yo ya le tenía puesto el ojo y me dio este disco. ¿Ya? Y claro, yo ya venía oyendo Depeche Mode desde hace años atrás, desde luego. Edgar, una pregunta en dos partes en realidad. La primera va orientada, es un poco personal, ¿no? Bajo tu criterio, ¿cuál crees que ha sido la influencia que Depeche Mode ha creado en otras bandas? ¿Ya? Y también quería preguntarte puntualmente con el tema, con el proyecto, con tu banda de Mamá Voodoo, ¿tiene algún tipo de influencia? O sea, porque veo que te gusta mucho Depeche Mode, entonces digo, de pronto por ahí quisiste meterle algunos arreglos que se parezcan a Depeche Mode, o algún parecido en los sonidos, en las guitarras, no sé. Cuéntame eso, por favor. Bueno, en términos generales, Depeche Mode tiene una influencia en su generación bastante amplia. Precisamente creo que porque lograron combinar el factor humano con el factor tecnológico de una manera bastante decente. Aunque en muchos casos utilizaron respaldos de playback, sobre todo en la primera época, cuando era mucho más difícil programar los teclados y todo eso, sincronizar. No había computadoras de escenario, imagínate, lo que tenían que hacer era sincronizar con tocacintas de carrete abierto. Y esto era como que casi una traición, ¿no? a la música. Pero luego evolucionaron y luego lograron generar este equilibrio, ¿no? Y sobre todo pienso que esto que hablábamos de cómo las influencias que ellos tenían lo transformaban y lo pasaban de otra manera como un entorno electrónico. Pienso que sin Depeche Mode hubiera sido muy difícil que aparezca una escena como la de Bristol, la de los años 90, o música electrónica experimental ya más avanzada, que apareció a finales de los años 90 y que luego obviamente ya para este siglo evolucionó de una manera increíble, ¿no? Además, una banda que a nivel escénico también no escatimaba esfuerzos en utilizar tecnología visual, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que tiene una influencia muy importante en muchos campos. O sea, yo he hablado con gente que viene de otro background, el estilo música de rock, metal, etcétera, y tienen siempre, hablan de Depeche Mode como una influencia incluso en la forma de interpretar música, ¿no? De reinterpretar. En mi caso personal, desde luego que sí, yo pienso que Mamá Voodoo sí tiene un ángulo que puede haber estado marcado por Depeche Mode, pero se difumina mucho también por el otro tipo de influencias que tenemos, ¿no? En todo caso, en términos generales, otra vez, la banda tiene mucha influencia del post-punk y del New Wave inglés, tiene bastante, o sea, siempre recogimos un poco de eso, y desde luego Depeche Mode, tal vez la forma de cantar de Dave Gahan y las melodías vocales, incluso algunos aspectos líricos. Yo, sin saber mucho inglés, siempre me interesé por lo que decía la banda. Entonces,
creo que en algunos aspectos líricos también me pueden haber afectado de alguna manera. Gracias Edgar por tu respuesta. Bueno, Depeche Mode, como lo estábamos, tú ya dices como una introducción a lo que voy. Depeche Mode es una banda que siempre ha ido de la mano de su imagen. Es una banda que le ha gustado transmitir musicalmente como también en la parte gráfica, ¿no? Aquí es cuando entra Anton Corbijn. Por supuesto. Nacido en el Reino de los Países Bajos, retrata una imagen más seria de la banda y la saca de ese estilo pop de los 80 que ellos tenían. Su forma era limitada. Y él tenía un dicho que siempre decía que haz tu estilo que sea lo más simple posible, y él usaba una sola cámara con unos pocos lentes. Corbijn también fue un fotógrafo que también fotografió a grandes bandas como a Metallica en ese terrible álbum Load and Reloaded, también a U2. Tú, Edgar, que eres diseñador gráfico, ¿qué crees tú que aportó Anton Corbijn a la imagen de Depeche Mode? Pienso lo mismo que tú, ¿no? Le dio un toque como de profundidad en el aspecto, como que le dio un poco de drama a nivel estético. Siempre me parecieron como que estas fotos que había hecho Corbijn por ejemplo, de Lou Reed o de Johnny Cash, por ejemplo, les veía yo a los de Depeche Mode como que les iba arrastrando, ¿no? A esa estética como de atormentada, ¿no? Y a la vez como un aspecto como de jóvenes que habían crecido demasiado rápido. Esa es la idea que yo tengo cuando en los 90s veía las fotos increíbles, ¿no? Y desde luego los videos del Violator son brutales. Joy the Silence y Personal Jesus son increíbles, ¿no? Entonces son icónicos. Icónicos, y claro, todavía en esa época filmados en película, en film, y hechos con una forma de ver las cosas como bien, lograban como profundizar, ¿no? En el mensaje. Imagínate la sencillez de Enjoy the Silence, de lo que es eso, es como un video increíble, ¿no? Dramático, especial, ambiental, y que de alguna manera empuja a pensar en lo que dicen en la letra, ¿no? Y claro, un gran himno a la música. Justo el otro día tenía una discusión porque me decían, es que es una canción de amor. Y decía, pero es una canción de amor a la música. Y decía, no, pero es que es como romántica, ¿no? Digo, es amor, pero por la música. Específicamente es una canción hecha a la música, y me encanta esa idea, ¿no? ¿Cuál? ¿La de Personal Jesus? Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, claro. Una canción hecha a la música, ¿no? O sea, claro. Interesantísimo eso también, ¿no? Entonces, bueno, pero salíamos de la parte estética, y yo tenía un afiche que justo ahora le estaba preguntando al Álvaro, al baterista de la banda. Teníamos en el cuarto de ensayo, pues, un afiche que me mandó mi hermana. En esa época vivía en Estados Unidos, y me mandó el afiche oficial del Violator, que están los cuatro, pero virado en azul todo. Recuerda que sacaron los singles, eran en colores, ¿no? Claro. Si no me equivoco. Y están ellos cuatro virado en azul. Y ahora le preguntaba al Álvaro si no se acuerda dónde terminó ese afiche, porque un trasteo de esos del cuarto de ensayo ahí desapareció, no sé qué pasó, pero ficharon bien. Claro, a mí ese tipo de cosas que como que le ajustan a la imagen de una banda siempre también me ha interesado, pero yo creo que Depeche Mode era de esas bandas que fácil de manejar la imagen. O sea, les ponías 4 trapos a los manes y ya estaba, o sea. Igual pegaba. Ajá, o sea, no era complicado porque tenía esas pintas ya de por sí siniestras y como de niños envejecidos, que digo yo. Entonces, era siempre interesante, ¿no? Pero, claro, pero, o sea, así como estamos hablando de los videos, de ese video de Personal Jesus, es increíble, o sea, algo que no creo que se podía haber logrado con otra banda.
claro. Es que también el Corbin fue el que dirigió la película esta, la última de Joy Division, Control. Claro. Entonces yo no sabía eso y después que ya me puse a analizar y todo, claro, ves el man, o sea, el blanco y negro es eminente ahí. Y por supuesto, yo creo que él fue un testigo de todo lo que pasó, ¿no? En esas épocas. Y tenía este don como de transmitir esa tristeza apocalíptica que se vivía en esos años 80s, de una problemática tenaz a nivel económico en el mundo entero, pero más en Inglaterra. Entonces era como que para acá, como que te llegaba eso, ¿no? Decía, estos manes están viviendo en el fin del mundo, realmente están viviendo ya en una distopía. Esas fotos de Londres o de Manchester, ¿no? Todo lluvioso y siniestro, parecía como que ya estaban y ya se les acababa todo ahí. Bien industrial, bien industrial, las tomas son bien industriales. Inclusive algunos temas de Depeche Mode de los primeros discos se pueden catalogar un poco industriales del sonido. Es interesante porque ellos empiezan a usar el sampler, y el sampler es el que normalmente le da un sonido de ese tipo. Hay una anécdota que no le acabo de confirmar, que cuenta el vocalista de la banda industrial alemana Stürzen de Neubauten. El man cuenta que cuando van a grabar, no sé qué disco es, no sé si The Music for the Masses, no me acuerdo qué discos, van a grabar en Berlín, Depeche Mode, en el mismo estudio donde ellos estaban grabando, y ellos tenían una máquina, se llama, les decían fonógenos en esa época, porque eran unas máquinas gigantes que tenían cintas adentro, y lo que hacían eran descargar fragmentos de sonido que ellos iban grabando por la calle, metales, fábricas, el sonido de las fábricas, y estos fragmentos estaban ahí adentro. Era un predecesor del sampler, ¿no? Era una especie de melotrón que contenía los sonidos y se activaban, ¿no? Y Depeche Mode va y usa esos sonidos sin permiso. Y ahí vas a oír canciones como People Are People, que suenan esas máquinas. Cosas así son, según Stürzen de Neubauten, dicen que les robaron a ellos los sonidos, ¿no? Y es eso, entonces empiezan a usar los samplers. En el Violator usan el sampler, el Akai MPC 3000, que ya es obviamente una máquina mucho más compacta y moderna, pero eso de fragmentar los sonidos, chopear, que se llama, meter cosas, ¿no? Y luego utilizarles en los teclados, siempre te va a dar un sonido anómalo, agresivo, y eso es lo que también le daba el sonido industrial, ¿no? Claro, así es. Otra persona fundamental, pues, en lo que es la concepción de este disco, es Mark Ellis, o más conocido como Flood. Tremendo productor. Él produjo el Downward Spiral de Nine Inch Nails, produjo a New Order, a Ministry, a U2. Sobre todo los más tenaces que ha hecho él, creo yo, es The Nick Cave and the Bad Seeds también. Claro, ¿no? Claro. Por supuesto. ¿En qué crees tú que Mark Ellis aportó en el, si se puede decir, el cambio de sonido de la banda, ¿no? Sí, yo creo que aporta bastante, en el sentido de que les ayuda a quitarse los complejos que tenían. Él es el que les dice, a ver, hazme oír esta canción, y Martin Gore le toca con un pianito, le toca Enjoy the Silence, y él dice, pero ¿qué está haciendo? Es como una baladita. No, esta canción le tienes que hacer, pero que, y me metes sintetizadores y tocas la guitarra encima. Entonces hacen el riff de Enjoy the Silence por la presión del productor, que era coproductor, ¿no? Porque todos estaban produciendo el disco, y él les hace un poco como que se quiten los complejos y digo, no piensen en que son electrónicos ni que es rock, no.
O sea, tienen que hacer las canciones que suenen bien. Si necesitan meter una guitarra, metan la guitarra. Si necesitan meter un sintetizador, lo hacen. Entonces yo creo que él determina lo que luego vendría a ser el Depeche Mode posterior, ¿no? Ya capitalizado todo el sonido de ellos y vuelto ya una banda con carácter propio. Claro, el resultado fue fabuloso y se mantiene como el álbum más emblemático, comercialmente exitoso de Depeche Mode hasta la fecha. Claro, bueno, es el más vendido, ¿no? Claro, ya vimos los personajes, ahora vamos hacia el disco. Violator, se buscaba ese segundo paso e iba a llegar con Violator. Violator es el disco para entender el espíritu de la banda, desde su estética, portada en negro con la rosa roja, realizada por Anton Corbijn, que hablamos de él, ¿no? Las canciones cubiertas en atmósfera, oscuras, programación, ante todo por Alan Wilder, quien hasta Songs of Fate and Devotion había sido su arma secreta. ¿Qué opinas tú de eso? Porque yo creo que Alan Wilder es como como la mente maestra atrás de todo, ¿no? Porque él es el que recoge todos los pedazos y el que armaba la sinfonía, si se puede decir en este caso. Él es un músico, el único tal vez que tiene dentro de la banda formación académica. Y claro, a él le pasaban las maquetas y él les hacía los arreglos, básicamente, ¿no? Si hablamos así. Y él, aquí es donde se destapa él, pues ahí dice, no, pues precisamente con el apoyo del productor de Flood, Flood le dice, tú tienes que aprovechar lo que tienes, pues aquí es Juan. Y él arma todas las armonías de sintetizadores, ¿no? Sobre todo los arreglos de cuerdas, y eso le hace esa magnificencia en las canciones, y desde luego hace que las canciones crezcan mucho más allá, ¿no? Claro. O sea, imagínate canciones como Where in My Eyes, a ver, es que son algunas que yo me hago bolas. Blue Dress, por ejemplo, que son canciones, son casi blues, rock and roll, ¿no? Y él, que podrían ser tocadas con una guitarra fácilmente, él les mete toda esa nota atmosférica de los teclados y hace los arreglos y le hace crecer las canciones que de por sí ya estaban lindísimas, porque Martin Gore ya les tenía las canciones bien bonitas, eran canciones que quieras que no funcionaban. Entonces ellos perciben que el disco iba a ser un éxito por eso, porque suman todas las cosas. O sea, Martin Gore incluso podría haber cantado alguna canción como Blue Dress, por ejemplo, pero le cede a Dave Graham que cante, y esa canción también, por ejemplo, se expande, ¿no? Y tienen todas estas cosas como siniestras que mantenían, ya venían haciéndolo, los sonidos, aprovechando los sonidos de sintetizadores. No entiendo muy bien si lograban hacer ellos mismos las programaciones, porque usan unos teclados que son una joda, que yo he tratado de, cuando he tenido chance de tocarlos, el Yamaha DX7, por ejemplo, es complicado de programar. El Roland A50, había un señor aquí en Ambato que tenía una tienda de instrumentos musicales, y nos dejaba que toques los teclados. Pero una vez le pedí, y él decía que él sí sabía usar, pero ni siquiera tenían knobs. O sea, no es que tenías una llavecita que movías, eran todos números, era programación numérica con una pantalla chiquita, monocromática, donde tenías que programar números. Entonces yo digo, ¿cómo lograron usar esos teclados? Darles esa expansión de sonido, ¿no? Me imagino que ya estaban metidos ya también a ese nivel, ¿no?, de programación. Y claro, o sea, el uso de las baterías electrónicas del sampler que te decía la Akai MPC 3000, el MPC 2000, y estos teclados, a mí me encanta cómo le lograron ya usar, ¿no? O sea, que utilizarlos como unos instrumentos expandidos. Más, imagínate una época precomputadora personal, es como que súper complejo se me hacen. Pero me imagino que el Flood
Ahí tenía todos los juguetes. Eso es lo que se asume, pero yo pienso que sí, deben haber tenido algunos sintetizadores y cosas, pero ya te digo, yo pienso que fue complejo en ese sentido dar el sonido, y pienso que las canciones de por sí, como ya tenían esa alma, ¿no? Ya eran canciones que tenían su poder. Tampoco no era tan complejo sumarle la tecnología encima. Pienso yo que fue un placer componer ese disco. Total. Un dato ahí medio interesante que estaba investigando, es que semanas antes de lanzar el disco El Violator, la banda fue a Los Ángeles, ¿no? A una disquera que había ahí en Los Ángeles para hacer firma de autógrafos. Entonces, la banda de Depeche Mode había calculado que iban a ir más o menos entre 4 y 5 mil personas. Tenían planificado ese volumen de gente. Pero el rato del rato, hubieron casi 20,000 personas esperándoles para que les firmen. Entonces, este suceso fue bastante, o sea, se salió de control, ¿no? Pasaron todos los noticieros locales a nivel de todos los Estados Unidos, y obviamente esto sirvió como un boom para que sea un marketing para el disco, ¿no? Hubo gente inclusive que fue a dormir 3-4 días antes en Carpa para esperarles a que les pidieran autógrafos, y a tal punto que Depeche Mode estuvo de 10 a 15 minutos, y claro, obviamente firmaron lo que pudieron y salieron corriendo. Pues salir corriendo, todo claro. Se salió de control, o sea, la disquera donde estaban ellos tuvo que pagar daños y perjuicios por todo lo que fueron dañando en las calles, en la propiedad privada y todo eso. Entonces, eso fue una antesala del éxito rotundo que iba a tener este álbum Violator, ¿no? Y de hecho fue así. Yo creo que de todos los discos de Depeche Mode, bajo mi criterio, es el álbum icónico de la banda. Entonces, eso nada más quería comentarles por ahí. Sí, esto tuvo una antesala, y yo decía, ¿cómo no lograban ver lo que estaba pasando en Estados Unidos de ellos? Y peor las disqueras, ¿no? Como siempre, las disqueras subestiman a sus artistas. Porque pasa algo similar, pero bueno, digamos que para bien. Durante la gira del 101, que se llamó luego 101, cuando fueron de teloneros de OMD en el año 88, me parece, y cuando empieza la gira, todo bien, y se van dando cuenta que cada vez iba más gente a ver a Depeche Mode y no a OMD, y de repente tienen que extender la gira y cruzan hasta el Pacífico, o sea, van hasta California y terminan en ese legendario concierto del 101 en Pasadena, con 80,000 personas, que ellos decían, venimos de Inglaterra tocando ante 1,000 personas, o sea, ¿qué pasó? Pues ya venían creciendo, ¿no? Ya venían con una cosa, pero brutal de la banda. Y justo con eso, ¿no? Con esta onda, yo pienso que la parte rítmica que atrae siempre es la parte más salvaje, digamos, del rock y todo esto. Y a la vez la música que enganchaba a diferentes niveles, tanto por la sutilidad armónica y como el carisma de David Graham, las melodías, la forma de hacer las letras, la composición, o sea, una serie de factores que definitivamente hicieron que era una banda que no podía pasar desapercibida jamás. La banda publicó 4 sencillos, aunque yo creo que todas las canciones podrían haber sido sencillos, ¿no? Wow. Hablando de Personal Jesus, dice que la canción fue inspirada por el libro de Elvis and Me, de Priscilla Presley, la esposa de Elvis Presley. Según Martin Gore, es una canción que trata sobre ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza y atención. Es sobre cómo Elvis fue su hombre y su mentor. Jugamos con estas partes de una persona que son como Dios, pero las personas no son perfectas. Y ahí el problema, nos defraudan. Claro. Imagínate esa cosa que cuando salió la canción ya percibíamos de alguna manera lo que decía, sin saberlo.
era también una forma de una afrenta en contra de la religión en general, ¿no? Porque era decir, tú eres de tu propio Jesucristo, tú eres el en el que tienes que confiar y el único que te va a escuchar realmente, ¿no? Entonces era Nietzsche completo, ¿no? Era una cuestión profunda, filosófica ahí, que les decía a los chamos de eso, ¿no? Entonces era como un chislazo. Y con ese video también muy excéntrico, ¿no? ¿Cómo se puede decir? De cowboys, ¿no? O sea, un western rarísimo ahí. Entonces una bofetada todo eso de Pejón, increíble. O sea, me trae muchos recuerdos realmente todavía estaba en el colegio, aunque no lo crean, era un muchacho todavía. No, ese tema. Claro, 31 años, imagínate. 31 años tiene el disco, es brutal. Ese es Personal Jesus, es un temón, es el que más ha sido versionado, ¿no? Yo puedo recalcar más o menos la canción interpretada por Johnny Cash. Es por supuesto. Un temón. Justo ahí toca la guitarra el John Frusciante, es un temón. Le también, da la vuelta también. Claro, también sacaron Enjoy the Silence, que era justamente lo que tú ya nos dijiste, pues que Gore vino con el tono de la guitarra y la letra, y pues después vino Wilder y pues armó todo este juguete. Tal vez puedes comentar algo sobre el último sencillo que sacaron, World in My Eyes. Esa es una de las canciones que a mí en lo personal me parece como de las más bajas. No sé por qué. A mí me gusta todo el disco, obviamente, ¿no? Es increíble. Pero si le puedo poner entre las más que menos he escuchado, digamos así, porque al disco le doy, pero larguísimo. Hasta ahora, como te digo, este disco me dura todavía, suena bien. Pero claro, tiene esta onda del rock. Es rock, es básicamente una canción de rock, pero arropada con esta maraña de teclados, le lleva a otro nivel. Y una cosa es la frialdad del tema, ¿no? A mi forma de ver, tal vez eso es lo que no puedo decir que me disgusta, ¿no? Al contrario, pero algo me da, me enfría precisamente. Es como tal vez la canción que si bien es bailable, es sensual y todo eso, a la vez mantiene como una distancia, es como algo frío. Es un dark wave, como ellos lo han dicho. Dark wave, ya con las, claro. Creo que con esto ya hemos cubierto, faltaría mucho más si nos ponemos más técnicos. Claro. ¿Crees tú que nos falta algo que sea fundamental de hablar sobre el disco? Creo que hemos hablado de todo, ¿no? Un poco, pero claro, solo decir lo que representan muchos aspectos, a mí en lo personal es bueno, y creo que lo he dicho, pero resume muchos aspectos de cómo la música logra atravesar cualquier tipo de fronteras, encasillamientos, clichés. Este disco nos permite como entender cómo en su momento se unen diferentes ópticas artísticas, creativas, de diferente tipo, musicales, no musicales, visuales, personales, visiones personales, que permiten que la música se expanda y llegue a mucha gente y conecte a esa gente, te haga poner un pie en la sensibilidad ajena y te haga también generar estos nexos, estos links personales, emotivos, que nos transportan por generaciones, ¿no? Entonces, para mí por eso es uno de los discos fundamentales de la historia de la música popular, en ese sentido, porque nos permite analizar este tipo de cosas y darnos cuenta realmente cómo funciona la música, ¿no? Ahora que mucho se habla, ¿no? De incluso ya termina siendo minimizada la importancia de la música a veces, precisamente porque
ahora lo tenemos tan fácil, escucharlo en internet, en streaming, todo lo que queremos, lo tenemos como una cascada de música todo el tiempo, y no nos damos cuenta que antes había esto, ¿no? Había estas posibilidades de estos oasis de creación o de creatividad, donde se podía expandir la música y, ¿por qué no decirlo?, los sueños humanos por algo mejor. Creo que ya estamos en un tiempo en el que ya no creo que se podrán lograr obras artísticas excelentísimas de este calibre, ¿no? ¿A qué tuvo? Pues habría que indagar. ¿Perdón? Pienso que yo creo que tiene que haber en algún lado, tiene que pasar, tiene que seguir pasando, pero como te digo, es increíble que dentro de tanta información que haya, va a ser cada vez más difícil encontrar esto. Sí. Es que también date cuenta, la música no tiene fronteras, la buena música, y la mala música también. Claro, es que es música, te voy a decir, se expande igual, de cualquier manera, pero pienso que siempre va a haber espacio, o por lo menos tiene que haber la sensibilidad adecuada, y por eso agradezco estos espacios, precisamente de diálogo, porque esto es lo que nos permite seguir aprendiendo y conociendo y entendiendo ciertas cosas, y claro, sería hermoso que la música por sí sola se abra y siga expandiéndose, pero cada vez necesitamos más de lo visual, de explicar cosas, y yo pienso que dentro de este marasmo de información tenemos que estar listos, abiertos, con la sensibilidad a flor de piel para que nos lleguen este tipo de cosas, ¿no? Espero que actuales, de gente joven que esté haciendo cosas increíbles, y desde luego hay que, este disco, por ejemplo, yo pienso que en su momento tuvo que la gente tuvo que abrir la cabeza para escucharlo, y permitió que nuestra generación tenga eso, ¿no? Se dé la oportunidad de escuchar un montón de cosas y disfrutarlas sin caer en el prejuicio, ¿no? No, yo no oigo esto porque es así, porque es bailable, yo no oigo esto porque es melódico, yo no oigo esto porque, ¿entiendes? O sea, a nuestra generación estoy seguro que nos ayudó este disco a entender que de cualquier manera la música puede ayudarnos a entender y disfrutar la vida ampliamente. Entonces yo apelo que la gente más joven también lo sepa valorar de esa manera. 30 años después, Violator sigue siendo la gran piedra angular en la carrera de la banda inglesa y uno de los más perfectos discos de pop oscuros de nuestros tiempos. Depeche Mode es una bandota y Violator es sin duda alguna un iconic álbum. Edgar Castellanos, te doy las gracias por formar parte de este nuestro tercer programa. Bueno, como ya había dicho, yo te agradezco a ti, les agradezco a ustedes por su esfuerzo, por empujar a la música a otro nivel, ¿no? Por explicar, por darle espacio a que se escuche la música, y en estos tiempos tan jodidos es más que necesario. Así que nada, les agradezco y les deseo lo mejor, y que sigan haciendo esto, todos los álbumes posibles, por favor. Muchas gracias, Edgar, y así lo haremos. También hay muchas piezas pues nacionales en las cuales también vamos a meter nuestra mano negra. Muchas gracias, Edgar. Iván. Muchas gracias Edgar, gracias Franco, de verdad, qué interesantes son estos espacios para aprender. Yo la verdad aprendo de estos podcasts muchísimo. Sé de música lo suficiente, pero no sé tanto como ustedes en realidad, y la verdad me encanta aprender de gente que sabe mucho. Te agradezco, Edgar, y esperamos de seguro tenerte otra vez acá con nosotros en otra oportunidad para hablar de otra banda icónica, de un álbum icónico que te guste. Gracias, Franco, gracias, Edgar, un gusto tenerlos por acá. Gracias totales, como dicen. Gracias.